Buenas noches a todas. Decía Vivian que ella está muy emocionada, pero si medimos el grado de emoción que hay aquí, pudiéramos casi hacer algo atómico, porque yo estoy muy emocionada también, y déjenme decirles que en Santo Domingo, tanto en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo como las hermanas de Aviva Nuestros Corazones están conectadas en espíritu, aunque no en presencia, porque no sería posible, pero están orando en este mismo momento por nosotras y por lo que está sucediendo aquí. Vamos a orar una vez más antes de comenzar. Señor, un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante ti. Y nosotras, Señor, sabemos que eso sucederá un día al final de los tiempos, pero nosotras como mujeres hoy queremos venir, Señor, con nuestras rodillas postradas y con nuestros labios confesando que tú eres Señor, y en nuestros corazones, Señor, diciendo sí, Señor, a lo que sea que tu palabra diga. Venimos, Señor, acogiéndonos todas juntas a esa promesa de tu palabra que dice que ella no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito, Señor, para aquello que tú le estás enviando. Y así como la lluvia riega la tierra, así esa palabra, Señor, riega nuestros corazones. Padre, glorifícate en medio nuestro. Obra, Señor, en cada una de nosotras, en cada una de estas mujeres que tú has citado aquí. Tú las conoces por nombre, tú las has traído con un propósito, Señor, con un propósito bueno y eterno. Que tu nombre y que tu Hijo sean glorificados en esta noche, Señor. Amén. Muchísimas gracias de nuevo por el privilegio, porque realmente es un privilegio estar aquí, todas juntas. Y aunque somos todas mujeres y vamos a hablar acerca de cosas de mujeres, en realidad la reunión en sí es acerca de Cristo y de su iglesia, porque nosotras no somos el centro, Él es el centro, su palabra, su iglesia. Y el título es un llamado urgente, Tito capítulo 2, y realmente vamos a hablar de Tito capítulo 2 como un llamado para cada una de nosotras, y un llamado que es urgente. Yo sé que está sobreentendido que yo les diga, somos todas mujeres y todas somos mujeres, no por casualidad o por coincidencia, sino somos mujeres porque en la mente eterna de Dios, Él nos hizo mujeres. Anteriormente, y ahora se hace con la sonografía, cuando uno está embarazado, va al médico y le dicen, un varón, una hembra, y la gente piensa, bueno, te salió varón o te salió hembra, no, pero cada una de nosotros no salió hembra. Nosotras somos mujeres desde antes de la fundación del mundo y seguiremos siendo mujeres a través de toda la eternidad. No es un accidente. Y dentro de ese grupo grande de mujeres, Dios en su soberana voluntad, un día salva a cada una de nosotras que es cristiana, la escoge, y un día en el cumplimiento de ese tiempo, la luz es hecha en nuestras mentes y nosotros pasamos de ser mujeres que andábamos de espaldas a Dios, ahora a ser mujeres cristianas. Y eso sucede de manera individual, pero no se queda ahí. Dios nos salva de manera individual, pero nos coloca en un cuerpo de manera colectiva y nos manda, nos salva, y lo primero que hace es que nos capacita con el poder de su Espíritu Santo que viene a morar en nosotras. Nos pone a nadar en contra de la corriente, porque cuando nosotros nos convertimos ya las cosas no son iguales a como lo hacíamos antes. Nos coloca dentro de una gran familia, la familia de la fe. Nos pone en esa comunidad donde esas cualidades que nosotras tenemos por diseño como mujeres, de dar vida y de nutrir, adquieren otras dimensiones, porque ya no solamente es dar vida biológicamente, o sea, el hecho de embarazarnos, de tener hijos, sino que ahora dentro de esa familia de la fe hay una serie de relaciones que trascienden a la parte física y se dan relaciones de madres e hijas espirituales, como dice ese título. Y también nos da dones y talentos que ahora nosotros ponemos a funcionar en esa familia donde Él nos coloca.
O sea que no existe tal cosa como el cristiano llanero solitario. No existe el cristiano que es una isla, que vive solo o que vive sola en este caso, y que vive su vida cristiana alejada de ese cuerpo, de esa familia donde Dios la colocó. Y es que en todas las escrituras, eso yo lo estoy hablando de manera femenino, pero en todas las escrituras es evidente que el Señor muestra que nosotros andamos lado a lado, unos a otros, que somos personas débiles, que somos personas necesitadas y que nos relacionamos, necesitamos relacionarnos unos con otros. Entonces, ese mandato de Tito 2, que es tan específico para mujeres, no está en el vacío ahí en Tito capítulo 2 nada más. Si ustedes conocen las escrituras, sabrán que les voy a citar dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, para decirles dónde tiene sus raíces ese mandato que está en Tito capítulo 2. La Escritura nos llama a ser discípulos, a discipular. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 7, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es a Israel, ¿verdad? Y ahora le dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Pero en el Nuevo Testamento, ustedes ven ahí cómo el Señor cogió Israel. Esto tiene que estar primero en tu corazón, y después que está en tu corazón, tú las vas a hablar andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Pero en el Nuevo Testamento, antes de Jesús ascender al cielo, Él dejó las puertas abiertas del reino, y esa comisión ya no era para Israel, sino para el mundo. Dice en Mateo 28, del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren ahora, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mandato de Tito es esa gran comisión aplicada a nosotras las mujeres. El Señor quiere que nosotras enseñemos a otras que guarden las cosas que Él ha mandado. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice Isaías 43, 6 y 7. El Señor dice en ese texto maravilloso, dice: trae de lejos, dice, mis hijas y mis hijos. Pero fíjense la diferencia que hace, los separa. Mis hijas y mis hijos, dice, de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esa mujer que fue creada mujer en la mente de Dios, que Dios la salva en un punto en el tiempo, ahora esa mujer sabe que vive para la gloria de Dios. Ese versículo dice: trae de lejos mis hijas de todos los confines de la tierra. Dice: para gloria mía las he creado, las formé y las hice. Y en la noche de hoy vamos a ver esta parte de la carta a Tito, donde en los Tito capítulo 2, los versículos del 1 al 5, yo quisiera que si tienen sus Biblias, la dejen abierta en Tito capítulo 1 y Tito capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Y ahora viene la parte de nosotras las mujeres. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Vamos a hablar un poquito del contexto de esa carta y de ese mandato. Pablo le escribe esta carta a un hijo en la fe, a un hijo joven, a Tito, que es el pastor de esta iglesia en Creta. Tito, Pablo le había dicho, le dice: Tito, yo te dejé en Creta para que tú corrigieses lo deficiente, dice en el capítulo 1. Y Creta era una isla sumamente corrupta. Si ustedes miran en el versículo 12 del capítulo 1, dice que sus habitantes eran descritos por ellos mismos como mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Su fama era tal que la palabra cretino o cretismo viene de ahí, de Creta, de una conducta mentirosa, una conducta cretense. Ellos hacían cualquier cosa para sacar beneficio personal, eran glotones en el comer, en el beber, y como si eso fuera poco, dice, eran ociosos también, lo que da lugar al chisme. Pero fíjense que esta porción de la Escritura comienza con la sana doctrina, y al final del versículo dice, la razón, o sea, son como dos tapas de un libro, por un lado la sana doctrina y por el otro lado, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, todo está metido en esas dos tapas. Pero fíjense que comienza también con un pero. Él le dice, pero tú. ¿Cómo que pero yo? Para yo saber por qué está ese pero ahí. Si yo miro el capítulo 1 otra vez, de los versículos 10 al 16, él está hablando que habían otros que eran habladores de vanidades, que eran engañadores. O sea, era todo un contraste. Tito tenía que enseñar la sana doctrina y habían otros que estaban enseñando otras cosas. Y Pablo engloba para Tito toda la población de la iglesia. Él le dice los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jóvenes, los siervos. Y, como les decía, al final del versículo 5 da la razón de por qué iban a hacer esta gente con su conducta, que iba a hacer que la palabra de Dios no fuera blasfemada. Mis hermanas, mis amigas, el hecho de que la conducta de la mujer en la iglesia y fuera de la iglesia esté en esos versículos y en cómo nosotras nos relacionamos entre sí, dice que tiene una relación directa, como nosotras nos relacionamos, tiene una relación directa con que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es interesante que no dice, cuando tú llegues a la iglesia, llega temprano, usa la ropa apropiada, aunque en otros lugares lo dice. No use mucho de esto, no use mucho aquello, no hables muy duro, no te rías alto. Ese currículo pudo haber dicho cualquier cosa, pero sin embargo se refiere a asuntos que nosotras vamos a manifestar en nuestras vidas diarias, en nuestras casas, en nuestro andar, y eso iba a afectar la iglesia y por consiguiente que la palabra de Dios no fuera blasfemada. Y si ustedes miran ahí en sus Biblias, los versículos 5, el versículo 5 dice eso, que la palabra de Dios no sea blasfemada. El versículo 8 dice, vivan de tal manera que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Y el versículo 10 dice, una que me encanta, dice, vivan de tal manera que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, vivan para la gloria de Dios. Lo que decía Isaías 43, mis hijas, llámalas que vengan, para gloria mía las he creado. Pero ese es el contexto general. Ahora, ¿qué similitud tenía? Porque ustedes me pueden decir, hermana Patricia, pero mire, es verdad que esto es palabra de Dios, pero eso fue a Tito, en la isla de Creta. Ustedes saben lo lejos que estamos nosotros de Creta y de esa época en que eso se escribió. Mis hermanas, hay una gran similitud en esa época y en la época de hoy, en el contexto que eso se escribió y nuestro contexto también, porque las formas en que el pecado se expresa en nuestros días puede variar de aquellos tiempos. Y algunas cosas es cierto que varían, pero la corrupción es la misma. Y en la noche de hoy yo quiero que nosotros veamos, yo traigo algunas imágenes, que yo quiero que nosotros podamos percibir el tsunami moral que nos ha afectado a nosotras como mujeres. Yo sé que quizás ustedes han oído la ilustración del sapo que le calientan el agua.
Pero nosotras como mujeres tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir el entendimiento, porque nosotros hemos estado en una olla de agua que nos han ido calentando la olla poco a poco, y el agua ya está caliente, el sapo está casi muerto y no se ha dado cuenta que el agua se ha ido calentando. Y nosotros vivimos cada día con una situación en donde la mujer, muchas de ustedes que son muy jóvenes quizás solo conocen este estilo de vida que se está viviendo hoy. Pero personas como yo, que estamos en los 50 años, en los 50 y tantos, sabemos que el mundo no siempre ha sido así. Y yo no quiero decirles que el mundo en aquella época era perfecto y que ahora no, pero definitivamente lo que está ocurriendo es como esa fuerza del agua del tsunami que arrasa, y que cuando uno quiere nadar un poquito en contra de esa corriente, se encuentra muchas veces tragando agua y sintiendo que se ahoga. Entonces es muy importante que nosotros primero nos demos cuenta de la importancia que nosotras jugamos como mujeres. Nosotras tenemos una gran responsabilidad, tenemos un rol que jugar, un papel que desempeñar y un legado que dejar. Porque nosotras ahora hemos sido compradas por un alto precio, ya nosotras no nos pertenecemos, le pertenecemos a ese Señor que nos compró, y tenemos que vivir para la gloria de Dios, no para nosotras mismas. Esta cita es de un pastor del siglo XIX, John Angell James, y su libro es Piedad Femenina. Dice: la mayor influencia sobre la tierra, para bien o para mal, la posee la mujer. Nosotras no somos las más poderosas, pero somos las más influyentes. Nosotros tenemos una fuerza para influir sobre los hombres que tenemos cerca y sobre muchas cosas que nosotros hacemos muy grandes. Como decía John Piper, él decía: fíjense que hago diferencia entre poder e influencia. Una mujer sobre su rodilla tiene más influencia que el ejército entero de los Estados Unidos para enfrentar una guerra. Y así como tenemos influencia para bien, la tenemos para mal. Sigo leyendo. Estudiemos la historia de las edades pasadas, la época del barbarismo y de la civilización, del este y del oeste, del paganismo y el cristianismo, de la antigüedad y de la Edad Media, de los tiempos medievales y modernos. Y encontraremos que nada separa tan claramente estas épocas como la condición de la mujer. Toda mujer, sea rica o pobre, casada o soltera, tiene un círculo de influencia para bien o para mal. Cada mujer, por su virtud o por su vicio, por su necedad o por su sabiduría, por su liviandad o dignidad, está añadiendo algo a nuestra elevación o degradación como nación. En cierta medida, la mujer es la que conserva el bienestar de la nación. Su virtud, si es firme e incorruptible, permanecerá como un centinela sobre el imperio. Y cuando nosotros pensamos que la moral de una nación depende de la moral de sus mujeres, debiéramos avergonzarnos, sentirnos muy tristes, porque mis hermanas, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, la moral de la mujer es terrible y la condición de nuestros países está terrible. Pero lo que vamos a hacer ahora es un viajecito por el túnel del tiempo. Vamos a irnos a los años 1950 por ahí. Y yo quiero que ustedes vean, como hay una canción que dice, cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas. Hasta mediados del siglo pasado, de manera general, la cultura, nuestra cultura occidental, había abrazado la cosmovisión, el modelo judeocristiano de la vida, sobre los géneros, la sexualidad, el propósito y la estructura de la familia. El matrimonio heterosexual y la fidelidad conyugal eran conceptos que se valoraban y eran la norma de práctica de la sociedad. La mayoría de la gente estaba de acuerdo en que un hombre proveía para su familia y la mujer se quedaba en su casa, y su responsabilidad era cuidar, educar a sus hijos y cuidar del hogar. El punto era que había un diseño, y las personas lo supieran o no, ese diseño lo aceptaba la mayoría. Las diferencias que había entre un hombre y una mujer eran aceptadas y rara vez cuestionadas. O sea, nadie se cuestionaba esto que hay ahora, que si yo soy varón o que si soy hembra, o que si a los 65 años de ser un hombre me puedo convertir en una mujer, que si el matrimonio puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres. O sea, eso no se hablaba.
Para ambos, tanto para los hombres como para las mujeres, el sentido del deber y de la responsabilidad por su familia era mucho mayor que su búsqueda de realización personal. Y aunque las personas no podían identificar de dónde sabían eso, o sea, las personas no te podían decir, es que yo entiendo que la Biblia dice que ese es mi diseño, las personas vivían así. Y desempeñaban los roles claro, con su pecado igual, o sea, con pecado si eran creyentes, con pecado si no eran creyentes, pero ese era el desempeño que hacían. Pero la velocidad y la magnitud de lo que ha sucedido es enorme. Y como les aclaraba ahorita, yo no estoy diciendo que hace 50 años todo estaba bien y que hoy todo está mal. Simplemente yo quiero que veamos cómo hemos ido avanzando, quiénes somos y la urgencia que cobra el llamado de Tito capítulo 2. Fíjense que en esta imagen nosotros vemos una familia de los 1950, una serie de televisión. Vemos que hay matrimonio, vemos que tienen hijos, vemos a ambos cónyuges involucrados en la educación, se ve que ella trabaja en el hogar y probablemente en la comunidad y él fuera de casa para sostenerlos. Fíjense cómo la mesa es una mesa familiar. Hoy en día muchas casas funcionan como hoteles donde no se sientan juntos en una mesa. Las series televisivas exaltaban a la familia, donde el papá y la mamá hacían sus roles y donde los hijos llegaban de la escuela. Y la gente que no se amoldaba a esa imagen era visto como, de esa gente tienen problemas. Casi todo el mundo se casaba y la edad promedio era 20 años para la mujer y 22 años para el hombre. Hace 50 años, una vez casada, la esposa podía contar con que su esposo la mantuviera a ella y a los niños. La tasa de divorcio era muy baja, la castidad y la virginidad eran virtudes, el sexo fuera del matrimonio era una vergüenza. Casi nadie vivía en unión sin casarse porque eso era considerado como vivir en pecado. Y eran tan pocas las parejas en aquella época que no hay ni estadísticas al respecto. Salir embarazada fuera del matrimonio era una gran vergüenza. Para la persona y para los padres muchas veces preferían no querían saber de la hija. En el 1960 solo el 30% de las mujeres trabajaban fuera del hogar, porque era muy raro que una mujer que tenía niños en edad escolar saliera de su casa a trabajar. No había pastillas anticonceptivas, el aborto era ilegal, la pornografía, la violación, la homosexualidad y las enfermedades de transmisión sexual eran poco comunes. Los hombres entendían que su responsabilidad era mantener, cuidar y proteger a su familia, aunque no lo hicieran. Sabían que lo estaban haciendo mal si no estaban haciendo eso. Pero hoy en día, cada 25 segundos nace un niño fuera de matrimonio. Y el 40% de los niños en cada noche duermen en hogares donde no duermen sus padres. Hemos caminado mucho como mujeres. Y ese era el mundo en que yo nací, era ese que les acabo de describir. Pero de ahí pasamos a esta imagen. Esto también son series televisivas, porque las series televisivas llevan una agenda. Que nosotros nos demos cuenta o no, es otra cosa, pero llevan una agenda. Y comenzamos a ver la mujer ejecutiva. La mujer que tiene sus 30 años, ella ahora toma la pastilla anticonceptivo, es sexualmente activa, es muy exitosa en su carrera y ella no necesita un esposo o un padre. Ella es una mujer de carrera, independiente y no necesita que ningún hombre la cuide. Pero también se daba el caso de una mujer que ya era divorciada, que orgullosamente decía que era atea, fuerte, segura de sí misma, que decide tener un hijo, pero no quiere casarse con el papá del hijo porque ella sigue con su carrera, deja el hijo en la guardería y ese hombre como un estorbo en su camino. Pero se sigue poniendo mejor. Ya para los años 90 nosotros tenemos en la televisión a Ellen DeGeneres. Ellen tiene su propio negocio. Ella vive con un hombre, pero ese hombre es su compañero de cuarto. Es una relación platónica porque ella define su propia sexualidad y su propia moralidad, y ella no está atraída por los hombres. Ella es lesbiana. Y nadie tiene derecho a juzgar a Ellen. Ella está a cargo y a control de su vida, y todas estas mujeres tienen en común que ellas están en control y no necesitan un hombre.
y la tradición del matrimonio y de la familia va quedando fuera de moda y nadie tiene derecho a decirme qué hacer con mi vida. No te atrevas a decirme cómo yo dirijo mi vida. Y seguimos avanzando a esta serie de Friends, donde todos, me imagino que las conocen, porque todos viven juntos, comparten un apartamento, cosas que hoy día nosotros vemos jóvenes que se van fuera a estudiar y se juntan varones y hembras y viven en un solo apartamento para que sea más barato y amanecen juntos todito ahí. Y eso no es nada, porque cuando se trata de relaciones, las mujeres pueden decidir involucrarse o no, tener una relación casual o a largo plazo, vivir juntos con matrimonio o sin matrimonio, casarse y luego divorciarse, salir embarazada o abortar, tener relaciones con un muchacho o con una muchacha y participar de toda una serie de conductas pervertidas e inmorales, pero mientras sean friends, mientras sean amigos, no importa. En pocas palabras, las mujeres hacen sus propias reglas, fijan sus propias normas y mientras sean nice, no importa lo que hagan. Ella es tan nice, es un desastre, pero es tan nice. ¿Y quién eres tú para juzgarla? Porque esa es su verdad, ese es su criterio, tú no puedes juzgarla. Y llegamos a esta imagen donde se ven hermosas, felices, porque esa es otra, se ven preciosas y tú dices, wow. Esa serie, Sexo en la Ciudad, dice que mientras las mujeres sean leales con ellas mismas y con sus amigas, esta hermandad, nosotros tenemos que defendernos unas a otras, van por buen camino. Pueden ser solteras, casadas, lesbianas, heterosexuales, promiscuas, pervertidas, vulgares, rudas, superficiales, pero si estamos por nosotras mismas y por otras mujeres, vamos bien. Tenemos que ser nice y la relación más importante es la relación que tú tienes contigo misma. Tú tienes que realizarte y ser feliz. En ese tipo de cosmovisión, los hombres son vistos como debiluchos, se quejan, no, son muy poco inteligentes y para nada confiables. Ellos son como un Kleenex que tú lo usas cuando tú quieres y tú lo descartas cuando tú no lo quieres. Pero la relación más importante es la que tú tienes contigo misma, porque el epítome de la mujer exitosa vive para servirse a sí misma. Es neurótica, narcisista, superficial, pero ella es poderosa y no necesita ningún hombre. Hasta las niñas en los cartones, en los dibujos animados, tienen las chicas súper poderosas. Y terminamos en cuanto a la serie televisiva, en ese sentido, con esta imagen que se ve tan grotesca. Pero cuando la colocamos encima al lado de esta, decimos, ¿pero qué pasó? O sea, de un collarito de perla y de estar en mi cocina a esto. Y nosotras, mis hermanas, nos reímos, pero es triste lo que está sucediendo. Y está sucediendo en nuestras narices. Por eso yo les decía que tenemos que abrir los ojos a qué es lo que está sucediendo, pero no se detiene ahí, porque ahí tenemos una mujer agresiva. Pero miren lo que pasa ahora. La familia moderna y normal. En la primera imagen, esa muchacha tiene esa hija. Y ella viene de un hombre que la maltrató mucho. Entonces, estos dos homosexuales que están a su izquierda y a su derecha, la acogen a vivir con ellos, y ella, por el buen trato que ellos le dispensan, decide servirle de vientre de alquiler para un hijo de ellos dos. Eso está en las series de televisión hoy en día. Imagínense los niños y las niñas viendo televisión y viendo eso. ¿Qué idea pueden tener de lo que es el diseño divino, lo que es un hombre, lo que es una mujer y lo que es una familia? Es ninguna. Y en el otro lado tenemos una familia feliz. El señor que está arriba es el papá de los dos que están abajo y está casado con esa mujer hispana que tiene ese hijo. La mujer, los del medio son, vamos a decir, los más normales, porque son una familia de papá, mamá e hijos. Pero los de abajo, que también son parte de la familia, son dos homosexuales. Y es la nueva normal, la nueva familia normal. La condición de la mujer está en nuestros días en franco deterioro. Yo creo que está más difícil que en los días de Tito, que en los días de Creta. Porque la confusión o el engaño del maligno
en la sociedad no debiera sorprendernos, porque nosotros sabemos que la cosa va de mal en peor. Pero el problema es que muchas de estas ideas ya han entrado en nosotras, en la iglesia. Porque lo sepamos o no, nosotras, mucho de la razón de todo esto es el feminismo. El feminismo es una cosmovisión, es un sistema de ideas. Y lo sepamos o no, nosotras tenemos todas rasgos feministas, porque es como el aire que respiramos. Es como cuando un aire está contaminado. Yo puedo creer que no estoy contaminada, pero si el aire está contaminado, yo estoy contaminada. Entonces, nosotros tenemos que abrir los ojos y ver que una mujer confundida o engañada no solo tiene repercusiones sobre su propia vida, ella afecta a la familia, ella afecta a la sociedad, ella afecta a la cultura, ella afecta a la iglesia. No sigue esto. Ok. Encima, si le sobreponemos a todas esas imágenes como esta, donde él está viendo fútbol y ella lavando el baño. Entonces, la labor de él es vista como, mira qué abusador, él cómodo, divirtiéndose, y ella bregando con el trabajo sucio. O el trabajo de la casa no se acaba nunca, mira los platos, la ropa, la escoba, mira la pinta imagen. Pongan esa imagen al lado de la de sexo en la ciudad. ¿Quién quiere esa? Nadie va a querer esa si la ponemos al lado de la otra. O esto, mire, ella con los niños cargando el celular en la cocina. Todas estas imágenes nos inundan por todas partes. O la canasta de ropa que nunca se termina. La mujer que está en la cosa viste provocativamente. Es astuta y manipuladora. Toma la iniciativa en las relaciones hombre-mujer. Si ustedes se fijan bien, ella le está proponiendo a él. Ella le está proponiendo con el anillo. Da poco valor a ser ama de casa. Esta mujer está bien embarazada y está detrás de su escritorio frente a su computadora, porque lo que se ve bien es ese glamour de tú ser una mujer ejecutiva. Es desafiante y rebelde e insiste en salirse con la suya. Es insinuante, coqueta, agresiva sexualmente, atrevida. Tiene varios compañeros sexuales y humilla a los hombres. No tiene para nada un alto concepto del matrimonio. Se venga de él cuando la hiere. Es compradora compulsiva. Y quiere estar donde está la acción. Entonces ahora ustedes me van a decir si el llamado de Tito es urgente o no. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Nosotros tenemos que enseñar a nuestras mujeres lo que Dios espera de ellas, porque los valores que nos rodean son feministas y contrarios a la palabra de Dios. Algunas cosas nunca cambian, nuestra naturaleza caída nunca cambia. Es la misma necesidad. El currículo que plantea Tito hoy día es contracultura, se pudiera ver raro, pero es el currículo que nuestro Dios, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dejó plasmado ahí, de cómo nosotras podíamos adornar en todo nuestra vida, la iglesia, nuestra cultura, y dejar un legado para la próxima generación. Donde quiera que nosotros nos movemos, vamos a encontrar mujeres exhaustas, drenadas, frenéticas, agotadas, deprimidas, confundidas y sin dirección. Hay una necesidad enorme, enorme. Muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de la soledad que experimentan y que es falta de relaciones entre ellas que se nutran con otras mujeres más viejas y otras que necesitan mujeres más jóvenes, porque Dios nos hizo para relacionarnos. Hay muchas mujeres cristianas que su único paradigma que tienen es feminista, lo único que conocen es la parte feminista de la feminidad bíblica. Y entonces nosotras en la iglesia como mujeres a veces perdiendo tiempo, que si podemos hacer esto, que si podemos hacer aquello, y lo que sí podemos hacer, que es urgente, nos está pasando de noche, como decimos. Yo no sé si aquí lo dicen así, pero nos está pasando de noche. El llamado, quizá ahora ustedes me digan, hermana Patricia, estamos confundidas, estamos convencidas.
la mujer está confundida, la mujer está desviada. Entendemos que el llamado es urgente, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? No sabemos. Usted dice Tito 2, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde están esas mujeres mayores que menciona Tito 2? ¿Qué es una relación de Tito 2? ¿Y quién está calificada para ese llamado? Porque yo lo veo, pero yo siento que yo no estoy calificada. ¿Cómo califico yo? ¿Soy yo una mujer madura o califico como una mujer joven para este ministerio? ¿Cómo luce una relación de enseñanza bíblica? ¿Cómo yo puedo desarrollar ese tipo de relaciones en la iglesia? ¿Y por qué necesito relacionarme con mujeres más viejas? Si ustedes se fijan, vamos a ver un poquito el pasaje para entonces entrar a la parte práctica de cómo realmente luce. Porque nosotros no podemos coger el mandato de Tito 2 y pegarlo como si fuera una clase de moral y cívica. Porque eso, la clase de moral y cívica no tiene nada de malo. Pero nosotros necesitamos entender que hay algo más profundo, que lo que yo les decía, que el discipulado, la mentoría, no es simplemente reunirnos un grupo de mujeres que nos caemos bien. Ay, es que me cae bien esta amiga, esta la voy a coger yo. O me cae bien la otra. No, esa no, con esa no, porque esa no me gusta juntarme. Porque si nos juntamos así, seríamos como un club social. Dios ha dado parámetros. Yo no me puedo pegar como una clase que daba Eduardo, que me encanta. Yo no puedo meterme a Cristo aquí en el bolsillo y decir, bueno, Cristo, vamos conmigo, ven que yo voy a hacer esto de Tito 2 como a mí me parece. Y yo me voy a juntar ahora con estas hermanas y vamos a hacer esto y vamos a salir allí. Eso no funciona así porque Dios ha dado los parámetros. Nosotros tenemos que quitar nuestra agenda y poder poner la agenda del Señor, porque a menos que nosotros no veamos la profundidad del mandato que Dios nos da como mujeres, no vamos a tener la fortaleza ni la perseverancia para invertirnos en enseñar a otras mujeres y cumplir así el mandato divino, porque yo no lo voy a poner romántico y decir, ay, todo es tan hermoso, color de rosa. Ustedes saben, nosotras sabemos que las relaciones entre mujeres se calientan muchas veces y que nosotras es como volátil, como inflamable. Por eso necesitamos hacerlo como dice Dios en su palabra en este pasaje. Nosotros tenemos que fijarnos, además, que es un mandato. Él le dice, las ancianas, no, yo les sugiero a las mujeres mayores que cojan. No, es un mandato y es lo que decíamos, la gran comisión de discipular. La palabra discipulado, mentorear, eso es la misma cosa. Tenemos que educar con nuestro ejemplo y educar también con nuestra voz, o sea, decir lo que dice la palabra de Dios. Decirle a esa nueva generación, mientras estamos en la casa, mientras andamos por el camino, ¿qué es una mujer de fe bíblica? ¿Cómo vive una mujer de fe bíblica? Pero miren lo importante de la palabra de Dios. Fíjense que dice, pero en cuanto a ti, Tito, enseña la buena doctrina, la sana doctrina. Fíjense a quién se le encomendó eso. A un pastor, a un hombre, líder de la iglesia. Las relaciones son entre nosotras las mujeres, pero están bajo el liderazgo masculino de la iglesia. Y también es como que nosotros funcionamos bajo esa sombrilla. No es que el pastor viene a dar todo lo que va a suceder, sino que nosotras estamos bajo su enseñanza, que es basada en esa sana doctrina, en la palabra de Dios, la buena enseñanza de la iglesia. Y el contexto es la familia de la fe. Cuando nosotros somos adoptados, Dios nos coloca en esa familia de la fe. Yo no escojo quiénes son mis hermanos en la fe. Esos hermanos son los que Dios puso en mi vida y es dentro de ese círculo. Claro, hay veces que hacemos cosas con otros hermanos, pero lo importante era lo que yo le decía ahorita, no es con quien a mí me caiga bien o a quien a mí no me guste, porque el propósito es la gloria de Dios. No es que a mí me guste o que no me guste, sino que yo quiero adornar en todo la doctrina de Dios. Ese ministerio de las ancianas, de las relaciones interpersonales, tiene obligatoriamente que tener esa rendición de cuenta a ese liderazgo eclesiástico. Nosotros en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo tenemos un ministerio de mujeres
que ahora mismo tenemos muchos grupos pequeños, mucha actividad entre nuestras hermanas, pero constantemente nosotros estamos reportándole a los pastores las cosas que están sucediendo, quiénes están haciendo cada cosa, qué es lo que estamos estudiando. O sea, que nosotros no somos un grupo independiente dentro de la iglesia, no, nosotros estamos bajo ese liderazgo masculino, porque el Señor sabe que debe ser así. Para la misma protección de nosotras como mujeres y para que ese ministerio glorifique el nombre de Dios. Esa sana doctrina pone los parámetros de esas relaciones, porque esa relación viene establecida por Dios. Su fundamento es la palabra de Dios. No que no podemos ir a beber un café, no que no podemos hacer una clase de cocina, pero todo tiene como base la palabra de Dios y como fin la gloria de Dios. Y fíjense que entonces dice que el versículo 3 dice, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que enseñen lo bueno. Y ahí viene la pregunta, ¿quiénes son esas ancianas? ¿Soy yo una anciana o soy una mujer joven? Obviamente, el primer significado de la palabra ancianas ahí es una mujer de más edad, una mujer que cronológicamente ha pasado ya por diversas etapas de la vida, tiene una perspectiva madura que las más jóvenes necesitan. Pero también fíjense que el pasaje no dice una edad específica, no dice 50, 60, 45, porque hay en nuestro relacionarnos, yo soy una mujer anciana para muchas de ustedes, pero a la misma vez yo soy una mujer joven para otra que es más anciana que yo, que también tiene que darme a mí. Entonces, el punto es que al relacionarnos no es solamente una mujer que tiene 60 años la que puede coger a una de 20. Y más adelante, cuando le dé las aplicaciones prácticas, ustedes van a poder ver cómo eso se da en las diferentes etapas. Y este tipo de enseñanza no se da, no es una fórmula específica, no es solamente instrucción formal. Acuérdense, hablaremos de ello andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos. Y quizá algunas mujeres dicen, no, pero es que yo no puedo enseñar porque tú no me conoces, yo he tenido una vida que yo no puedo, yo he cometido muchos errores. Yo no conozco tu caso, pero toda mujer que ha experimentado el perdón de Dios puede decirle a otra, no lo haga como yo lo hice. Yo lo hice mal y en eso que yo hice, mira las consecuencias que yo coseché. Y ahora con la experiencia que yo tengo, yo te digo, no camines por donde yo estoy caminando. Porque no se trata de mis éxitos o mis logros, sino es una mujer que ha recibido el perdón de Dios y extiende esa gracia, sabe extender esa gracia a esa otra que está caminando y le brinda ese amor y esa misma gracia que ella ha recibido, ahora ella la ministra a los otros. Nosotros no podemos buscar solamente las mujeres que piensen igual que nosotros. Tenemos que buscar, claro, en cosas que no sean pecaminosas, pero gente que piensen diferentes y que nosotros veamos la multiforme gracia de Dios manifestada de distintas formas. Las historias de estas mujeres no son acerca del esplendor de sus éxitos, sino de la gloriosa bondad de Dios. Ellas están calificadas para ayudar a otras mujeres a vivir una vida de arrepentimiento y a proclamar diariamente el Evangelio, porque ellas saben que son salvas por gracia y que son santificadas por gracia. Y miren lo que dice entonces el versículo 4. Ahí dice, ahora lo que deben hacer. Antes era su carácter. Y entonces dice que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, puras, cuidadosas de su casa, amables y sujetas a sus propios maridos. Cada una de esas palabras tendríamos que hacer un taller de cada una y explicarla con detenimiento, porque habla del uso de la lengua, de que no podemos ser esclavas a nada, no solamente al vino, sino a sustancias, a la televisión, a las novelas, a las compras. Habla de la prioridad de nuestro hogar, definitivamente ese pasaje es todo lo opuesto a esas imágenes que yo les enseñaba. Habla de la prioridad del hogar, de la familia, del matrimonio. Lo que Satanás está tratando de menospreciar, eso es exactamente de lo que se trata el currículo de Tito 2. De ese amor por los niños, de ese amor, enseñarle ese amor al esposo. De esa palabra sofrón que habla de autocontrol, de tener una mente cuerda. Hoy en día, lo que está más loco de nosotras las mujeres es la mente. Somos como ese endemoniado. A mí me encanta ese pasaje del endemoniado gadareno que estaba sin ropa, cortado y que no había quien lo agarrara.
y que cuando, es la misma palabra que se usa, sofrón, cuando él vino cuando Dios lo trajo a su sano juicio a través de la palabra de Dios, se vistió, se cubrió y se sentó a los pies del Señor a oír la predicación. Nosotras tenemos hoy esa mente así. Dice que debemos ser puras, limpiar lo de adentro y también lo de afuera, y sujetas a nuestros maridos. Ese currículo incluye el carácter, las labores, incluye la fe, incluye las obras. Y nosotros no necesitamos, para relacionarnos, mis hermanas, tener las respuestas a todas las preguntas. A mí se me puede acercar una persona y yo no saber qué decirle, pero yo sí puedo decirle, mira, ¿tú sabes qué? Yo no tengo la respuesta, pero nuestro Dios gobierna en los cielos y en la tierra. Y aunque yo no sé la respuesta a tu problema, yo te voy a ayudar a que tú pongas tus ojos en Él. Yo te voy a recordar su amor soberano, su poder. Yo voy a orar por ti y te voy a animar a buscar su palabra para que puedas conocerlo más íntimamente. Y para que esa palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿cómo luce eso? ¿Cómo se ve esa relación de Tito 2 entre ustedes en la iglesia, entre nosotras como mujeres cristianas? Lo primero es que no es un ministerio de clonación. Usted no está llamada a clonar otra hermana a como usted hace las cosas. Nosotros tenemos que es un ministerio que coge el principio bíblico, pero deja que cada persona le ponga las características de su entorno. Es relaciones basadas en principios. Porque ustedes saben qué pasa, que si nosotros la queremos basar en nuestra preferencia personal y no en los principios bíblicos, las relaciones entre mujeres causan división y nos volvemos críticas de lo que otra está haciendo y cogemos cosas que no están en la Biblia con temas, y le voy a mencionar temas, por ejemplo, como la lactancia. Es muy bueno que usted sea una abanderada de la lactancia, pero el principio bíblico es que usted tiene que alimentar a su hijo. Entonces, porque una hermana no le esté dando el seno, usted no puede hacerle la cruz de que ella está pecando porque ella no le está dando el seno a ese niño. No, eso es un asunto de ella, de su marido y ella, y de ellos delante de Dios. Ya lo que no puede dejar que ese niño se muera de hambre, porque entonces estaría faltando. Que la leche materna es lo mejor, claro, pero yo no puedo hacer campaña proselitista por algo que la Biblia no lo dice. Yo tengo que dejar que el otro haga. Ok, yo te digo mi consejo si tú me lo pides, pero esa es tu vida y esta es la mía. Y así con muchísimas otras áreas que no son áreas definidas de la palabra de Dios, que nosotras como mujeres nos abanderamos como si fueran palabra de Dios. Y lo que tenemos que tomar es el principio, decir lo que la Biblia dice, y en las otras cosas dejar que las otras personas exhiban como Dios los va guiando. Necesitamos, como yo le decía ahorita, buscar mujeres diferentes y mujeres iguales. Diferentes para aprender de ellas, iguales porque nos damos ánimos unas con otras. Es un estilo de vida, no es un programa, aunque a veces es necesario hacer cosas programadas y hacer cosas intencionales. ¿Cómo sucede eso? En el contexto de la vida diaria. Tenemos que tomar la iniciativa, seas tú como mujer joven o como mujer mayor, ser intencionales y decir, vamos a relacionarnos, vamos a poner en práctica esto. Y yo tengo varios ejemplos para ustedes. En nuestro medio hay una joven que se llama Natalie Castillo, Vivian sabe. Natalie es una jovencita, Natalie debe tener 22, 23 años. Natalie hace tiempo decidió que ella, pidiendo consejo, que ella quería hacer una reunión que era 4 veces al año, 5 veces al año, que se llama Grupo Intergeneracional. Y ella coordina una reunión de damas donde hay todas las edades, el nombre lo dice, intergeneracional. Y el propósito es que en cada reunión una hermana mayor lleva un testimonio, alguna cosa que sabe hacer y la comparte con las otras, y se pasan esa tarde, desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hasta las 8 o 9 de la noche, compartiendo entre ellas, enriqueciéndose en esto de las mujeres jóvenes y las mujeres mayores. También los grupos pequeños de estudio. Yo sé que aquí en la iglesia hicieron Mujer Verdadera 101. En esos grupos pequeños es muy bueno que sean mixtos, de muchas edades, que haya señoras mayores, que haya mujeres jóvenes, porque cuando nos juntamos todas de la misma edad y estamos pasando por la misma etapa de vida y ya somos tan amigas, nadie va a aportar nada. Ya yo sé cómo tú piensas, ya yo sé cómo tú piensas. ¿Cómo Dios me va a traer algo nuevo, habiendo tantas hermanas que pueden enriquecerlo? También mujeres aconsejando a otras mujeres.
Mujeres que quieren derramar su corazón delante de una que sea sabia, que sea madura y que sepa guardar eso y aconsejarla bíblicamente y referirla al pastor si necesita ser referida. O como por ejemplo el grupo de las señoras que nosotros le decimos en la iglesia de la tercera edad, señoras mayores, que desde que tú quieres que oren por algo, tú la llamas y le dices, doña Dinora, por favor, necesitamos que ore por... Y doña Dinora llama a todas sus señoras y todas oran por eso. O doña Dinora, necesitamos que vayan a visitar a fulano de tal que está interno. Ahí va doña Dinora con sus doñas, porque están en una etapa de la vida que ellas pueden dedicar más tiempo a la oración, más tiempo a salir, porque son en su mayoría viudas y son mujeres que están en la iglesia, en la palabra, como dice el Salmo, fructíferas, vigorosas, plantadas en la casa de nuestro Dios. O cuando hay mamá criando niños pequeños. Ustedes saben que hay mujeres que sufren a veces de depresión por posparto, que pueden hasta perder el tino y hacer locuras. Si es una mamá con niño pequeño, acércate, le dile, mira, te podemos llevar la comida, me puedo quedar con tus niños en lo que tú tienes una diligencia que hacer, yo te la cuido, yo te lo cuido. ¿Para qué? Porque necesitamos venir juntas y traer los principios de este currículum que son opuestos a todo eso que vimos, porque si se nos olvida la imagen de lo que vimos, esto va a perder la importancia que tiene. Le quería compartir el mismo caso de que nosotras las mujeres que tenemos más edad, es importante que nosotros sepamos, déjenme buscarlo aquí con calma. A las mujeres que tenemos más edad, es trágico cuando una mujer mayor toma todos esos años de haber caminado con el Señor, todos esos años de experiencia, de aprendizaje, de crecer en sabiduría, y en el momento cuando Dios te da la oportunidad de impartir esa sabiduría por medio de ti, entonces tú te sientas y tú dices, ya yo terminé. Y tristemente, yo les comentaba hoy a Adriana y a Eduardo, que durante años, cuando mis hijos crecieron, Eduardo, mi esposo, me decía, Pati, involúcrate en la iglesia. Y yo le decía, déjame tranquila, que ya yo terminé. Déjame hacer lo que yo quiero, que ya yo terminé. Fíjense que nada es imposible para Dios, porque miren aquí donde estoy, todo lo que Dios, yo le digo que Dios oyó su oración y la respondió con creces, porque realmente es triste yo decir, no, yo me voy a sentar, cuando eso no está en la Biblia. No hay ningún lugar donde Dios dice, siéntate, porque ya llegaste. Y si no, miren el ejemplo de Caleb, que después de haber terminado todo, le dijo al Señor, mira Señor, le dijo al Señor y le dijo era Josué, ¿quién era? No sé, dame ese monte, el monte de los hijos de Anac, que hace 40 años dijeron que era de gigante, es el que yo voy a tomar. Y así a un viejo siguió para adelante. Muchas mujeres todavía tienen mucha energía, tienen tiempo y algunos recursos. Lo que está sucediendo, tristemente lo que está sucediendo es que muchas mujeres cuando llegamos a la edad que yo tengo decimos, ay, déjame volver a trabajar afuera al mercado de trabajo para sentir que tengo significado, porque yo como que me estoy aburriendo en mi casa. Y encima, las mujeres jóvenes que tienen niños pequeños son las que tienen que estar dirigiendo el ministerio de la iglesia, porque las mujeres mayores no estamos asumiendo el lugar que tenemos que asumir. Las mujeres jóvenes de la iglesia que están teniendo niños tienen un lugar. No es lo mismo cuando tú tienes niños pequeños que tú le digas a un adolescente, ven, acompáñame. Tú puedes ser parte de mi día, yo lo que no me puedo sentar contigo es dedicarte 2 horas porque yo tengo niños que atender, comida que hacer, una casa que limpiar, un marido que llega, pero acompáñame para que tú veas cómo eso se lleva a cabo. Pero si de ella va a depender que el ministerio de la iglesia florezca y crezca, no va a ser por ahora, porque su prioridad ahora mismo, aunque sean las esposas de los pastores, es atender su marido, sus hijos y su casa. Llegará el día en que esos niños van a crecer y ellas van a tener más tiempo, pero ahora esa es su prioridad. ¿Qué sería si millones de mujeres que son seguidoras de Cristo dijeran, esta temporada de mi vida es un regalo de Dios? El punto aquí es si estás invirtiendo tu vida y estás haciendo algo que sea relevante, que demuestre que estás pensando más allá de esta vida y estás pensando en la eternidad. Las oportunidades son innumerables. Entonces vamos a asegurarnos de que le estemos preguntando al Señor cómo podemos usar esta reserva que nos queda para su gloria y para el avance del reino. Y antes de concluir, una hermana me mandó esto y me encantó. Es de una mujer joven
yo le pregunté que cómo ellas habían sido madres espirituales o mujeres jóvenes, y ella fue muy honesta. Ella escribe, ella se casó y hasta ese momento su mamá cuando nacieron sus primeros niños, su mamá la ayudaba, pero se mudaron de país. Ella dice, yo sí puedo decir varias cosas prácticas que nunca aprendí y que estando casada y con hijos me di cuenta de lo importante que era. Y esta parte va para las jóvenes y también para las ancianas. Aquí van algunos ejemplos. Oigan las cosas prácticas que ella dijo. Aprender a arreglar la casa. Mi mamá siempre se encargaba de los oficios de la casa y en muchas ocasiones, algunos días de la semana, tenía ayuda. Así que yo nunca me preocupé por aprender a hacer los oficios del hogar. Pensaba que cuando me casara iba a pagarle a alguien para que lo hiciera, pero no fue así, sino que hasta casi 10 años de matrimonio después, pero en los años más difíciles, cuando tenía mis hijos y no tenía ayuda, esto fue una pesadilla. Me cuesta mucho hacer los quehaceres de la casa yo sola, y por no haber aprendido cuando era joven y soltera, tuve que aprender, como decimos, a las malas. Ella puso también aprender a coser. Tengo 3 hijos y por lo general los niños se cambian de ropa varias veces al día, así que la desgastan rápido y se comienzan a caer los botones, se descosen las costuras o corregir el largo de los pantalones. Quisiera tener una costurera, pero en la vida real yo soy la costurera. En el colegio tuve clase de esto. Dice, pero no me interesaba porque yo era un genio de las matemáticas. Entonces, por lógica, nunca tendría que aprender a coser. Eso no me sirve para nada, pensaba yo. No necesito coser si voy a estudiar música. Aprender a cortar el pelo. En mi casa somos 5 y siempre pensaba, como en los casos anteriores, que podía pagar por todo. La empleada doméstica, la costurera o ropa nueva en realidad, la peluquería y todas las demás cosas. Pero la vida real es que no hay dinero para tanto, al menos no como pensaba que sería. Así que con 3 hijos y un esposo, tuve que aprender a ser peluquera. Gracias a Dios que hoy tenemos los tutoriales de YouTube para todo, así que podemos aprovechar esas herramientas. Y aprender a cocinar. Dice, me gusta cocinar y tengo mis recetas favoritas. Pero cuando se es mamá, no solo sirve hacer algunas recetas, realmente hay que saber cocinar, porque el año tiene 365 días por 3 comidas al día, sin contar las meriendas, son unas 1095 comidas al año, así que sería bueno saber cocinar y hacerlo bien. Hace poco, en un programa que cuenta la vida de diferentes chefs, escuché una frase que me cautivó y al mismo tiempo me confrontó, y fue la siguiente. Cuando en Italia le preguntas a la gente, ¿cuál es el mejor chef de toda Italia? Todos te darán la misma respuesta, mamma. Hay muchas otras cosas que no aprendí, que he tenido que aprender por el camino, pero a las más jóvenes que piensan, como yo pensaba, que cuando se casen van a tener empleada, costurera, peluquera, enfermera, profesora, psicóloga, lavandera, decoradora y cocinera, la respuesta es que sí. Van a tener todo eso, pero una sola palabra, mamá. Entonces, el punto es que aprovechemos toda la riqueza que hay en las mujeres mayores y las que son jóvenes y vamos a obedecer el mandato que Dios tiene para nosotras. Y concluyendo, déjenme decirles que nosotros queremos ser mujeres. Yo quiero que Dios, yo creo fielmente que Dios puede enviarnos un avivamiento. Si hay mujeres de oración, mujeres de servicio, mujeres dadivosas, mujeres que van. Yo no estoy diciendo que tenemos que estar ocupadas cada minuto del día. O quizás tú eres como Ana, a quien Dios llamó a orar varias veces, por varias horas al día. Pero tal vez ese no es el llamado o es el llamado para ti. Yo no sé cuál es, pero busca lo que es. Y deja que Dios te use para su gloria y para su reino. Entonces, que se diga de ti lo que dice Proverbios capítulo 4, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El pleno día es cuando nosotras veamos a Jesús. Entonces, yo solamente quiero retarlas a que dejen que la luz de Cristo que hay en ustedes brille más y más. No dejen que el cansancio, el temor, el orgullo, la apatía o cualquier otra cosa
sea una excusa para lo que Dios tal vez quiere hacer por medio de ti en tu vida y en la vida de otros en esta temporada. Muchas gracias, muchísimas gracias por su tiempo. Dios las bendiga. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque tú no nos has dejado, Señor, en oscuridad ni a tientas y a ciegas, sino que tu palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mira, Señor, que estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero tú has dicho que nosotras podemos resplandecer como luminares en el mundo. Nosotras queremos, Señor, que a través de nosotras la palabra de Cristo no sea blasfemada y sí que podamos adornar en todo lo que tiene que ver contigo, Señor, con tu iglesia, con nuestras familias, con nuestros hogares, con nuestros países. Oh Señor, pon en cada uno de los corazones de las hermanas, de las mujeres aquí presentes, Señor, que hay una labor que hacer, que nosotras, Señor, mientras tengamos vida y aliento, debemos vivir para la gloria de tu nombre y que debemos obedecer fielmente ese llamado, Señor, de relacionarnos unas a otras en el contexto de una iglesia de sana doctrina, en el contexto de un liderazgo masculino, Señor, en el contexto de relaciones dirigidas por tu palabra y para la gloria de tu nombre. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad para cada una de nosotras y ayúdanos a tener la determinación de ponerlo por obra. A ti y solo a ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.